Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Esperaban a sus víctimas en las salidas de los bancos, las marcaban para luego asaltarlas al puro estilo motochorro. En las últimas horas, sin embargo, justo cuando abordaban a una mujer fueron sorprendidos infraganti por carabineros. Todo quedó registrado por las cámaras que portaba el propio personal policial. Agazapado de pronto se hace visible en medio de los árboles con el objetivo claro, la cartera de esta mujer, quien termina en el piso y viendo cómo su atacante se pierde con sus pertenencias por donde mismo apareció. Un delito más de tantos, dirá usted, de los que ocurren a diario en el centro de Santiago. Es probable, pero en este caso se combinan una serie de elementos dignos de ser destacados. El asalto tiene lugar en calle Serrano, casi esquina con Padre Alonso de Ovalle. Recién pasaban las 2 de la tarde cuando esta mujer caminaba tras retirar dinero en moneda nacional y dólares desde un banco cercano. A esa altura ya estaba en la mira de un grupo de individuos. Unos 5 sujetos y uno de ellos arriba de una motocicleta la observan y cuando ella abandona un local de Starbucks después de haber consumido, la abordan y uno de ellos le tira la cartera hasta arrastrarla y dejarla en el suelo, ocasionándole lesiones. Delincuentes sobre motos, mejor conocidos como motochorros, en este caso especializados en marcar a sus víctimas a la salida de los bancos y luego asaltarlas como a esta mujer. Lo que no sabía ella, menos sus atacantes, es que toda la acción era seguida desde cerca por carabineros de civil. La huida inicial terminaba así. Ya, vamos, párate, hombre, corriendo, vamos, ponele. Y al momento que le quitó la mochila y se iban a subir a la moto, fueron rápidamente neutralizados por carabineros y en base a lo que ellos presenciaron al delito que se había cometido, procedieron a su detención. Enrique, pide carro. Tira al suelo. Ven para acá. Tengo un detenido de nacionalidad extranjera colombiano. Son los que asaltan en moto. Tengo una víctima y 2 detenidos. Tengo a la señora lesionada. Así, Miller Molano Gómez y Frankie Varga Gómez, ambos colombianos, resultaban detenidos de forma flagrante, aprehensión de la que fueron testigos varios transeúntes, sin exceptuar la propia víctima. La señora Grandon. Ya. Somos carabineros. Quédese tranquila, acompáñame que lo digo. Por estos hechos fueron formalizados 2 ciudadanos colombianos, uno de ellos que se encuentra con visa de turista desde el 8 de febrero y el otro de carácter irregular por robo con violencia, quedaron en prisión preventiva por un plazo de investigación de 60 días. Se le extiende la visita en el país a Miller Molano, quien demoró 4 días en convertirse en un muy peculiar turista en Chile. Carabineros trabaja para dar con los otros 3 motochorros, quienes tras este delito permanecen con paradero desconocido. Y lo siguiente realmente deja sin palabras. Una madre abandonó a su guagua de 10 meses en plena madrugada y en una transitada avenida de la ciudad de Lautaro, en la Araucanía. La mujer estaba en evidente estado de ebriedad y la pequeña presentaba regulares condiciones de salud. Fue pocos minutos antes de las 4 de la mañana que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lautaro captaron imágenes difíciles de creer. En ellas se evidencia cómo esta mujer abandona no una, sino 2 veces este coche con su hija de solo 10 meses, primero en la vereda, luego al medio de una de las avenidas más transitadas de la ciudad. No hay palabras para decir cómo se le ocurre dejar a una guagua. Todos los casos que han pasado, cómo se le ocurre dejar la niña sola y cualquiera pudo haber venido con alguna mala intención y haberle hecho algo mal a la niña. Lo encuentro que es una irresponsabilidad muy grande de parte de ella. La menor fue encontrada en la calle por peatones y carabineros. 20 minutos después apareció la madre en evidente estado de ebriedad sin poder justificar lo ocurrido. Carabineros sorprende a esta menor. Ya por la inclemencia del tiempo, por el frío que existía, un poco afectada. Ella llega a buscar a su hija. En esos momentos ella se encontraba ingiriendo licor con un grupo de amigos acá cercana al lugar donde la había dejado. La joven de 19 años fue detenida, mientras que la pequeña fue trasladada al hospital de la comuna, donde el médico de turno constató que se encontraba en malas condiciones de salud, falta de higiene y con su ropa húmeda y con tierra. Ella llegó acá en regulares condiciones generales en cuanto a aseo principalmente, pero llegó vigil, llegó reactiva, ¿ya? Llegó acá también con su alimentación y acá fue
Entonces le dieron, como les decía, toda la evaluación inicial, se bañó, también se le dio ropita, todo lo básico. Hoy la pequeña se mantiene internada, en tanto su mamá fue formalizada por abandono de menor, pero quedó en libertad con firma y arraigo nacional. Hay una figura de abandono en un lugar poblado, esto es en el centro de la ciudad de Lautaro. Hay una pena base que es de presidio menor en su grado medio cuando se trata de un ascendiente legítimo o alguna persona que tenga cuidado de la menor, que en este caso corresponde a la madre, y la pena va de 541 días a 3 años. El Ministerio Público busca determinar qué llevó a esta madre a dejar a su hija sola en la calle e instruyó que el Tribunal de Familia sea el organismo que resuelva quién se hará cargo finalmente de la tuición y cuidados de la niña, la que tras su recuperación y a la espera del juicio quedará bajo supervisión del Sename. Y hace solo horas el Tribunal de Licantén decretó la prisión preventiva para José Navarro, el secuestrador de Emelyn. Según el Ministerio Público, el imputado pretendía llevar a cabo un ritual con la niña. La defensa, en tanto, asegura que Navarro trató de protegerla. ¿La protegió o le quería hacer daño? Las posturas en el enigmático caso Emelyn están más polarizadas que nunca. Por un lado, la familia de la niña habla de un secuestro premeditado y enfermizo por parte de José Navarro. Los parientes del imputado aseguran que la niña quería ser salvada y protegida por su entorno más cercano. Un misterio que desde este martes comenzará a investigarse formalmente. José, ¿cómo estás, José? Muy buenas tardes, su señoría. Mi nombre es José Manuel Navarro Lavera. José Navarro fue formalizado por sustracción de menores y lesiones graves al abuelo de Emelyn. En esta instancia, la Fiscalía postuló sus motivos de por qué el hombre de 31 años se llevó a Emelyn. La privación de libertad y el aislamiento de la menor de su madre y de su respectivo grupo familiar fue deliberada y premeditadamente planificada por el imputado, con la finalidad de efectuar un ritual propio de sus creencias. Según el relato del persecutor, Navarro se habría acercado por primera vez a la familia de Emelyn en 2007 ofreciendo sus servicios de sanación. Se autodenominó como el brujo de Bichuquén y cuando conoció a la menor, logra convencer gradualmente a la familia acerca de un supuesto don que tendría la menor para ayudar a las personas, creando en la niña un mundo irreal que anuló completamente su autonomía y voluntad. Son los primeros detalles de esta investigación. Eso sí, todas las declaraciones e informes de este caso están en completa reserva por orden del magistrado Marcial Taborga. De hecho, gran parte de la transmisión de la audiencia fue bloqueada. Aún se desconoce qué fue lo que declaró la pequeña Emelyn. Minutos antes de comenzar la audiencia llegaron familiares de ambas partes, además de abogados particulares. Llamó la atención, eso sí, lo que dijo la abuela paterna de Emelyn. Sí, yo entiendo a José Navarro. A lo mejor él la cuidó, la protegió. Sí, porque ¿De quién la estaba protegiendo, señora? Yo creo que de la familia y no sé de quién más yo. Pero antes yo pensaba lo peor de José Navarro y ahora no. ¿De alguien en especial de la familia? Yo creo que, no sé, el tío, el abuelo, pienso yo. Pero eso entendemos que no modifica la existencia del delito. Vamos a discutir seguramente durante el juicio que debería realizarse, oral y público seguramente, si eso tiene alguna incidencia en el juzgamiento. La familia paterna de la niña está pidiendo su custodia tras conocerse que la menor pudo haber sido abusada en 2016 por uno de sus tíos. Otra opción que se baraja es que sea internada provisionalmente en un centro del Sename. Tras 4 horas de audiencia, José Navarro quedó en prisión preventiva los 3 meses que dure la investigación. El delito solo consiste en apartar o en separar a la menor de su esfera de resguardo, de su esfera de familiar, y privarla de libertad y afectar su seguridad. Creemos que ella voluntariamente aceptó ir con José Navarro todos estos días, por lo cual la calificación jurídica es errada en cuanto a la sustracción, sino que más bien hablamos de inducción. Así se sella el primer capítulo judicial de este caso. La carpeta investigativa tendrá carácter de reservada hasta el próximo martes. Y un
potente brote de influenza mantiene en alerta a Europa y Estados Unidos. El virus H1N1 ya llegó a nuestro continente. En Ecuador, la enfermedad ha cobrado 66 vidas. Por eso los especialistas hicieron un llamado a vacunarse para mitigar el impacto de este agresivo brote que llegaría a nuestro país. El alarmante brote de gripe H1N1 en Ecuador ha encendido todas las alertas. Al menos 22 personas han fallecido en ese país. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, confirmó que se registran 43 fallecidos. Y la cifra de muertos ya alcanzó los 66. El responsable, la influenza, especialmente la H1N1. Sí, la misma que generó alarma mundial hace exactamente 9 años. O, como diría un especialista, lo que usted conoció en el 2009 como la influenza porcina es esta misma H1N1 circulante actualmente. Es un virus que tiene dos proteínas en su superficie, la proteína H, para la cual existen hasta 18 versiones, y la proteína N, para la cual existen hasta 11 versiones. Y por tanto la combinación de estas H y estas N va a dar nombre a este virus, que en este caso se denomina H1N1. Todas se parecen a un resfrío común, pero en muchos casos puede ser mortal. El virus nunca se eliminó, estaba bajo control, pero... Este año 2018 está ocurriendo un aumento inusitado en el número de casos de influenza en el hemisferio norte y ya ha comenzado a trasladarse al hemisferio sur. First, the deadly flu and the new and alarming numbers coming in from the CDC tonight. Among the worst flu season in a decade, and it hasn't peaked yet. 4.000 personas muertas por semana en Estados Unidos, muchísimos más hospitalizados. Actualmente se está viviendo un brote, una epidemia de influenza en Estados Unidos que es bastante extraordinaria. Se ha alcanzado el nivel de atención de casos de influenza similar al caso de la influenza pandémica. Se han declarado 43 estados de Estados Unidos con presencia de influenza, lo cual es bastante inédito. Estados Unidos, Europa y ahora Ecuador han registrado más casos que de costumbre. Y no solo eso, los contagios se están produciendo antes de lo esperado. Es el impacto de un virus que podría expandirse a las fronteras. Mucho ojo con eso, incluyendo la frontera peruana. Ya sea la influenza A, H1N1 o la cepa H3N2, los especialistas llaman a tomar medidas especiales. No sabemos cómo va a ocurrir exactamente en Chile, pero debería ocurrir una epidemia con mayor número de casos, con casos graves y que se adelanta antes de la llegada del invierno. Desde el año 2009, Chile mantiene vigente un plan de vacunación para niños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud cambia la formulación del medicamento todos los años para neutralizar las constantes mutaciones de estos virus. Hay que ver cómo viene. Lo importante para nosotros es que en general comenzamos a vacunar, ¿cierto?, a la población a partir de mediados del mes de marzo. Eso es lo primero y lo más importante, pero no lo único que puede hacer. En segundo lugar, se recomienda no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Tercero, evitar sitios congestionados. Cuarto, evitar la contaminación domiciliaria, como estufas de combustión. Y quinto, y lo más importante, lavado de manos frecuente. Un llamado urgente a la prevención, consejos útiles que podrían salvarle la vida antes y durante el próximo invierno. Y desde el fin de semana que no tienen una respuesta. Hablamos de decenas de personas que estaban de vacaciones y quedaron en República Dominicana sin retorno a nuestro país. Todo por problemas de la aerolínea LO, que además sufrió retrasos en vuelos en la ruta Santiago-Lima. Asume tu responsabilidad. Desesperación e incertidumbre. Más de 150 chilenos se encuentran varados en República Dominicana desde el domingo. La aerolínea Latin American Wings los dejó en tierra en el aeropuerto de La Romana y los pasajeros siguen sin ser reubicados. No han dado ninguna respuesta, no sabemos si nuestro vuelo va a salir hoy día, no sabemos cómo vamos a llegar al aeropuerto. Hay pasajeros acá, hay otros que están en otros hoteles, no sabemos dónde. La empresa no contesta, hemos llamado a la embajada y tampoco hemos tenido respuesta. Y queremos saber qué va a pasar con nosotros. Tienen sus trabajos esperándolos en Santiago, por la mayoría. No hay ninguna información, nadie dice nada, del LAU no aparece nadie. Espera que parece interminable. Los afectados manejan poca información y pese a que los han trasladado a distintos hoteles, muchos ya no tienen dinero. Y no solo eso, una mujer
mujer que padece cáncer ya no le quedan medicamentos. No me quedan remedios porque para los días que están presupuestados no tengo nada ahora de remedio. Hay mucha familia que ya agotó su dinero y no tienen cómo pagar cosas, traslados. Complicaciones de la aerolínea que han movilizado a Cancillería y al Consulado chileno en República Dominicana, que a través de su Twitter indicó que se están haciendo las gestiones con la empresa para tener una pronta solución. Mientras la DGAC aseguró que Low opera dentro de los márgenes de seguridad, pero que el organismo no regula la relación comercial entre empresa y pasajeros. Pero eso no es todo. Una situación similar enfrenta Low en Chile. Los vuelos con dirección a Lima han sido reprogramados en reiteradas ocasiones desde el fin de semana y tienen a cientos de pasajeros sentados en los carros de las maletas. Encuentro con la sorpresa de que no hay vuelos y que esperemos. Era a las 10, a las 11 recién han mandado aviso de que se ha programado para las 8:30. Hemos intentado toda la mañana comunicarnos y los teléfonos no funcionan. ¿Ustedes viajaban a Lima? A Lima, ¿A qué hora? Viajábamos en un comienzo a las 1 y lo reprogramaron a las 8. Estoy desde las 9 de la mañana aquí. Ahora como a las 11 porque no embarcaba ni nada, le mando mensaje por WhatsApp diciéndole qué pasó, mi vuelo, y me dice no se ha reprogramado para las 8:30. Todas estas complicaciones tienen en el ojo del huracán a la aerolínea, que no quisieron hablar en cámara y que respondieron a través de una declaración pública. Aquí Low atribuye sus dificultades a problemas operacionales del avión que saldría desde República Dominicana a Chile e indican que ha dispuesto de alojamiento, pensión y traslado para los afectados, mientras que respecto a los vuelos a Lima afirma que se están regulando con 2 frecuencias diarias y otorgando prioridad a los pasajeros con mayor retraso. Problemas que suman y suman en la aerolínea Low, que cuenta con más de 700 denuncias ante el CERNAC y la desesperación de cientos de pasajeros cuyas vacaciones se transformaron en una pesadilla. Y la siguiente es una historia de amor y tragedia. Una pareja de adultos mayores de la comuna de Quilicura fueron atropellados por un conductor que iba a exceso de velocidad mientras cruzaban por un paso de cebra. Ella murió en el lugar. Él está grave. Lo peor, el responsable dejó al hombre en una posta y huyó. Después cambió partes de su auto, lo lavó, lo pintó. Esto para evadir su responsabilidad. Igualmente fue encontrado y detenido. Esta foto es la que mejor los representa. Una pareja de abuelos que siempre caminaban de la mano por las calles de la población parinacota de Quilicura. Él con 87 años, ella con 71, 4 décadas que compartían sus vidas. Yo le dije un día a mi marido, ¿iremos a andar nosotros así de la manito como ellos? Ella ayudaba a él y él ayudaba a la abuelita. Ella salía, viejito, vamos, y él la llevaba de la mano. Se portaba mal, ahí le retaba a ella, y ella a él. Por eso el atropello de Fernando Becas González y Yolanda Veroísa Fernández Calotanondo, una pareja que recolectaba cartones y latas para sobrevivir con eso y con la escuálida jubilación de 70.000 pesos. Una vida que truncó el conductor de este vehículo cuando, no respetando un paso peatonal, los arrolló. Salieron a comprar en Repar y cuando venían de regreso tipo 10 de la noche, un vehículo pasa a exceso de velocidad y pasa a llevar a los dos, donde ella toca la peor parte, fallece inmediatamente. Hay por lo menos 3 testigos que señalan que la pareja atravesó por un paso peatonal que estaba demarcado. También fue establecido de esa manera por la CIAT de Carabineros. Pero la historia es aún peor. Fue el mismo responsable del atropello quien tomó al malherido anciano y lo abandonó en el Sapu de la comuna, como quedó registrado en estas imágenes. La gente lo encaró, él se vio acorralado, tomó al abuelo, lo subieron y lo llevó a la posta de la plaza de Quilicura, aduciendo a él, la persona que lo lesionó, de que lo había encontrado en la calle. ¿Nunca dijo ser responsable? No, se responsabilizó, inclusive el vehículo se perdió. Huyó, pero hubo quienes lo reconocieron como guardia de otro centro de salud de la comuna, Carlos Medina Gajardo, recién 24 horas después del accidente, cuando ya ni la alcoholemia sería decidora, Carabineros logró detenerlo. Lo interceptaron a esta persona, la cual al ser combinada a descender del vehículo y a ser entrevistada, esta reconoció su participación en el hecho. Arrancar a una persona de edad y ver a otra persona que está agonizando, yo creo que por lo menos un poco de corazón y acudir a hacerse responsable. Los peritajes del vehículo fueron más allá, revelaron que el responsable del doble atropello a la pareja de abuelos hizo de todo para encubrir su delito. Existía un cambio completo de lo que era el parabrisas del vehículo,
se pintó completamente el vehículo nuevamente. Hubo cambios de espejo, de tapabarro, de todo, con la intención de evitar que se le reconociera este vehículo que había estado implicado en el hecho. Un cuasi delito de homicidio y otro de lesiones graves, más huir sin avisar a las autoridades, los delitos para Carlos Medina, los que le valieron la prisión preventiva por peligro de fuga, pero con una fianza de $500,000. Él está en prisión preventiva y en el evento que él pague la caución que se fijó por el tribunal, él podría quedar en libertad. Y en ese evento quedaría con otras medidas cautelares también. Una familia y vecinos que hoy lloran a la abuela Yolanda y se preocupan de don Fernando, que a pesar de sus graves lesiones, vela por su compañera de vida. Pregunta por la Yolanda, ¿está consciente? Pero no le han podido decir que ella falleció. No, por ningún motivo. Yo creo que el hecho de informarle una cosa así, el abuelo se nos va al tiro. El pilar de una familia, una pareja que se hacía uno, una tragedia que ha enlutado a la población parinacota y un dolor que aumenta al saber que en las precarias condiciones de vida hoy falta dinero incluso para poder realizar los funerales de Yolanda. Lo que era una noche de diversión se convirtió en una pesadilla. En un parque de diversiones de Coquimbo, una de las sillas voladoras se desprendió de su estructura y salió eyectada, dejando a personas heridas. Imágenes que se vuelven a repetir en un parque de diversiones. Son los populares juegos mecánicos que durante las vacaciones invitan a disfrutar, pero que en segundos se pueden tornar una pesadilla, tal como lo fue en Coquimbo. Un juego del recinto Divertilandia se dio en su estructura metálica. Una de sus sillas cayó desde unos 3 metros de altura y dejó a 2 personas heridas. Fue netamente en la segunda vuelta. Se quebró ese fierro, está quebrado el fierro y cayeron fuera del perímetro de seguridad que tiene el juego. Me asusté y mucho y ojalá que las personas que están ahí se recuperen rápido. ¿Y tú viste cuando cayó el carro? Sí, está adelante. La máquina estaba nueva, cumple con todos los estándares de calidad. Supuestamente ya nosotros nos vamos a poner en contacto con el proveedor y vamos a dar todas las pruebas que tenemos que hemos recolectado en base a esto, ya que fue un accidente y como lo podemos ver, fue un tema netamente de fatiga de material. Nosotros de alguna manera no venimos acá a explotar máquinas para que suceda un accidente, ¿no? De hecho que nuestras máquinas tienen algunas mucho tiempo, se revisan todos los años, se hacen las mantenciones correspondientes. El recinto contaba con los permisos para funcionar, pero tras el accidente se supervisó en el lugar y se revocaron las medidas. La medida preventiva y precautoria está relacionada con la prohibición de funcionamiento de la actividad hasta que no se demuestre que el desarrollo, digamos, de los diversos juegos permita en forma segura estar en una diversión sana como se pretende. Cierre del recinto que permanecerá mientras dure la investigación. El abogado está haciendo una investigación para ver cuál fue la falla que tuvo el juego. Especialmente están orientados en una línea investigativa aparentemente por la fatiga de material o por una mala mantención. Accidente que reabre el debate sobre la seguridad de estos juegos. Un hecho que se repite en un parque de diversiones itinerante y que dejó a una niña de 12 años con lesiones leves y a un hombre de 40 años con fractura lumbar, quien deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Y volvemos a la capital. Todo indica que hubo intencionalidad en el incendio que ayer consumió 2 hectáreas en el Parque Metropolitano. Las llamas estuvieron a pocos metros de las casas, mostrando zonas de riesgo que en la región metropolitana parecían inexistentes. La alarma sonó pasadas las 6 de la tarde y fue nada menos que en el principal pulmón verde de Santiago. El fuego brotó en un sector acotado del Cerro San Cristóbal, pero en minutos se transformó en una lengua caliente que arrasó con pastizales, árboles nativos y mucho pino, además de provocar daños en la fauna del sector. Esto partió de un sitio eriazo, colindante al parque, que no es del parque, abandonado, donde de repente alojan algunos indigentes. Suponemos que puede haber partido de ese tema. Tuvimos daño en nuestros bosques, en plantaciones forestales que habíamos hecho recién, con una gran pérdida, ¿no es cierto?, en toda la inversión.
Intencional habría sido este siniestro que en 4 horas borró 12 de las 737 hectáreas del parque. Y hoy podríamos estar lamentando una gran tragedia porque las llamas aparecieron en un sector habitado. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que las ventanas del último o penúltimo piso estén abiertas. Una brasa, una pavesa, ingresa por la acción del viento a un departamento o toma contacto con la cortina del departamento. ¿Y se fue el incendio? Y se nos quema el departamento. Si tú te das cuenta, aquí a 5 metros del edificio tenemos mucho pasto seco, mucho pastizal, que es es la carga combustible que se genera en un incendio forestal. Ya, o sea, para usted es una zona de mucho riesgo. Absolutamente. Ya. Si el fuego hubiera llegado acá, salta rápidamente a la casa. Tendría muchas probabilidades de que las brasas, las pavesas que sueltan durante el incendio forestal pudiesen llegar al interior de alguna vivienda, ya sea porque la ventana se encontraba abierta o porque la cortina podría estar, ¿cierto?, expuesta. Se fue por arriba. Con el segundo comandante de bomberos recorrimos las zonas de mayor riesgo. La faja habitada del San Cristóbal que sale hacia la comuna de Recoleta. Aquí el panorama es similar al que se ve en algunos cerros de Valparaíso. Este sector es un sector donde ustedes pueden ver en la ladera existe mucho material combustible asociado a maleza y pasto seco que se encuentra en el lugar. También la gente acostumbra a dejar desechos, basura, escombros, que también son elementos de carga combustible como los que están ahí al lado del poste. Y tenemos acá viviendas que se encuentran a 5 metros, 10 metros, 15 metros de todo este material que podría en algún momento encenderse producto de un incendio como el que tuvimos el día de ayer. ¿Cuánto demora en saltar el fuego desde la ladera hasta la casa, en atravesar esta calle que tiene 4 metros? Segundos. Son segundos, la gente no alcanzaría a reaccionar. Bomberos está preocupado porque hace más de una década que un incendio forestal no se expresaba de esta manera al interior del anillo urbano. Fue el 4º incendio del año en este cerro, pero por lejos el de mayor envergadura. El San Cristóbal es el parque que respiramos y pese a que estamos en días de mucho calor, esta vez no fue el sol el que amenazó su existencia. Entre dos lo golpearon hasta matarlo. Supuestamente eran amigos, pero una pelea callejera terminó para siempre con esa relación. En Maipú, un grupo de limpiavidrios protagonizó una riña que terminó en un crimen. Un testigo se atrevió a grabarla y permitió aclarar en parte este homicidio. 12 de la noche con 10 minutos. Lo único que se sentía en la esquina de la calle 4 Poniente con José Manuel Borgoño eran los perros ladrar y las bocinas de los pocos autos que pasaban. Una brutal golpiza, 2 contra 1. Habían cuchillos y palos, dijeron los testigos. En el suelo tratando de defenderse, en desventaja, el vendedor ambulante Víctor Hugo Almonacid Ortiz. Por mi culpa, sé que hay personas que me dicen que no es mi culpa, pero esta pelea empezó por un parlante y que, no, por un parlante y si no fuera por el parlante, yo sé que Hugo estaría aquí con nosotros. Esta grabación es la principal prueba que tiene Carabineros. Con el video lograron detener a los otros protagonistas. Jackson Vargas Sandoval, de 28 años, que quedó lesionado en la pelea, y su compañera Lucía Vargas Palacios, de 24. Y producto de un patrullaje intensivo por parte del personal de la 52 Comisaría Rinconada, se logra la detención conforme al testigo presencial que se encontraba en el hecho, dándose a conocer su detención y a disposición de la Fiscalía de Maipú. Y me llaman a las 2:30, me llama la misma Tiare y me dice, el Hugo está en el piso. Y quedamos, ya, voy para allá. La investigación está abierta. Por ahora se sabe que todos se dedicaban al comercio informal y a limpiar parabrisas en las esquinas. El testigo, que entregó el video, le dio un giro a la causa. La Fiscalía pidió ampliar la detención porque, aunque breve, la imagen es contundente y prueba el ensañamiento según los investigadores. La capital de Bangladesh se está quedando sin espacio para enterrar a sus muertos. La situación es tan crítica en Dhaka, la ciudad más poblada del mundo, que las fosas de difuntos se reutilizan cada 2 o 5 años.
Si caminar entre estas calles es un desafío diario, tomar el transporte público puede ser aún más caótico y recorrer pocas cuadras en auto puede significar tardar hasta 3 horas. Así es Dhaka, la ciudad más poblada del planeta con 16 millones de habitantes que deben convivir en un territorio de 306 kilómetros cuadrados. El gran problema es que Dhaka se está quedando sin espacio y lo más peligroso es que los edificios continúan creciendo hacia arriba sin ningún tipo de planificación. La situación en esta capital, que concentra la actividad comercial, cultural y manufacturera de Bangladesh, es tan crítica que hay 44.000 habitantes por kilómetro cuadrado y se ha llegado al límite de no tener dónde enterrar a los muertos. En los 8 cementerios públicos de Dhaka, cada centímetro de tierra ha sido usado. Los sepultureros se han visto obligados a utilizar para los cadáveres fosas usadas cada 2 o 5 años, encontrándose muchas veces con restos de cuerpos aún en descomposición. Ahora otra familia es dueña de ese lugar. Lo cubrieron de cemento. Esa sepultura era lo único que me quedaba de mi padre y ahora lo perdí. A tal grado ha llegado la desesperación que los familiares incluso pagan sobornos para que nadie entierre otros cuerpos encima de sus seres queridos. Sin embargo, esto por lo general es inevitable, considerando que en esta ciudad de mayoría musulmana, la cremación no es una alternativa porque el Islam no lo permite. Vivir en Dhaka se está haciendo realmente muy difícil. Hay contaminación, problemas con el agua, el calor, el tráfico, todo es insoportable. Los esfuerzos por controlar la natalidad y descentralizar la capital han sido inútiles. Las autoridades de Bangladesh intentan promover el entierro de los fallecidos en los pueblos de origen e incluso están estudiando coser los rituales fúnebres a cambio de que las familias los hagan a las afueras de la ciudad. Pero hasta ahora nada ha dado resultado. Por abuso de poder y corrupción, la famosa Rasputina coreana fue condenada a 20 años de cárcel. Choi Son-sil, la mejor amiga y asesora directa de la expresidenta de Corea del Sur, espera ahora tras las rejas la suerte judicial que corra la exmandataria en el peor escándalo político de este siglo en ese país. Hasta 2016, la mayoría de los surcoreanos jamás había escuchado el nombre de Choi Son-sil. No ejercía ningún cargo público, pero cuando la prensa empezó a decir que le elegía la ropa y le escribía los discursos a la expresidenta Park Geun-hye y que hasta la inducía a participar en rituales chamánicos, adquirió el apodo con el que se hizo conocida en todo el país. Todos los medios se peleaban por poder obtener alguna declaración de la llamada Rasputina de Corea del Sur, la mujer que comparaban con el monje ruso Rasputín por la influencia absoluta que ejercía sobre la entonces presidenta. Aunque parte de lo que se decía sobre ella era cierto y otras solo rumores, fue vista como la responsable del escándalo político que convulsionó a la nación, con manifestaciones masivas históricas que sacaron del poder a quien fue su amiga cercana por más de 40 años. Por esa misma influencia que mantuvo sobre la ex líder surcoreana, este martes Choi Son-sil fue condenada a 20 años de cárcel por los delitos de corrupción, abuso de poder e interferencia política. Esto no es un proceso democrático. Estoy siendo forzada a confesar que he cometido crímenes junto con la presidenta. Esto es muy injusto. No merezco ser tratada así. La justicia la consideró culpable de haber usado sus vínculos con Park Geun-hye para sobornar instituciones y multinacionales como Samsung o Hyundai para su beneficio personal. Admito que nuestros abogados fallaron en convencer a la justicia. Vamos a hacer varios esfuerzos para convencerlos de diferentes maneras en la apelación. La historia entre ambas se remonta a la década de los 70, cuando Choi Tae-min, el padre de la condenada, era cercano al dictador Park Chung-hee, padre de la exmandataria. Choi Tae-min fundó una secta, se declaró el futuro Buda y cuando la madre de la presidenta murió asesinada, se presentó ante ella como un mensajero capaz de comunicarse con su madre muerta. Según cables filtrados por Wikileaks, mantuvo control total sobre Park hasta su fallecimiento, una relación que luego su hija habría continuado. Una de las revelaciones que más indignó a la ciudadanía fue saber que Choi Son-sil usó su cercanía con Park Geun-hye para hacer que su hija ingresara a una de las universidades más prestigiosas,
en un país donde los jóvenes pueden llegar a suicidarse si no pasan los exámenes de admisión. Más de 500.000 de manifestantes se congregaron por varias semanas seguidas para exigirle a la presidenta que renunciara. Su aprobación descendió al 5% y se vio obligada a pedir disculpas. He estado trabajando duro para no herir los sentimientos de la gente, pero conseguí el efecto contrario. Me siento como si tuviera el corazón roto. Voy a cooperar y aceptar la investigación de la Fiscalía. Debido al escándalo se le levantó la inmunidad y el Parlamento le realizó un juicio político, tras el cual sus detractores estallaron en júbilo al verla fuera del poder. Desde el año pasado, Park Geun-hye está en prisión preventiva y actualmente juzgada por más de una docena de cargos. Todo por haber confiado en una amiga que terminó provocando una crisis que acorraló a la élite política y económica de Corea del Sur. Y este martes se inició el juicio en una corte militar contra esta joven, una palestina menor de edad, cuya acción contra soldados israelíes se viralizó a través de las redes sociales. Su caso es la nueva cara del conflicto entre ambos pueblos. Fue con este video que el nombre de Ahed Tamimi comenzó a escribirse en los medios internacionales. A sus 16 años, las imágenes que la muestran golpeando a un soldado israelí la convirtieron para algunos en el símbolo de la resistencia palestina en la era digital, pero para otros en el nuevo rostro de una provocadora propaganda contra Israel. Ahed Tamimi fue detenida el pasado 19 de diciembre, 4 días después de que se registraran estas imágenes y se hicieran virales. Su madre, que también está detenida, transmitió en vivo por Facebook el incidente que se produjo a solo días que Trump reconociera a Jerusalén como capital israelí. بتمنى إن الجميع يشارك في المظاهرات لأنه هي الحل الوحيد لأنه نوصل لنتيجة. ترامب قرار يعني أخذه ولازم يتحملوا نتيجته من أي رد فلسطيني بيجي علينا سواء عن عمليات طعن عمليات استشهادية. 12 cargos, entre ellos agresión a un soldado e incitación a la violencia, se le imputan a la menor de edad que este martes compareció ante un tribunal militar juvenil de Israel que decidió cerrar las puertas a la prensa. La Corte teme que la gente acceda a los tribunales y vea lo que está sucediendo, la violación sistemática de los derechos de los niños palestinos. Su defensa argumenta que el día del video Ahed defendía su casa en Navi Sali, un poblado de Cisjordania donde Israel ha construido asentamientos considerados por Naciones Unidas como ilegales y un obstáculo para la paz. Según los Tamimi, los soldados les habían lanzado gases lacrimógenos poco después de dispararle al primo de la joven. La versión del ejército asegura que en esa casa se ocultaban palestinos que lanzaban piedras a una carretera de uso exclusivo de israelíes. Ahed es hija de un reconocido activista palestino que ha sido detenido en varias ocasiones. No es la primera vez que se enfrenta a los soldados, lo hizo en 2012 y 2015. Israel acusa a los Tamimi de llevar años provocando a soldados como una táctica de propaganda en su contra. Ellos afirman que es la realidad que enfrentan bajo ocupación. El caso de Ahed ha reabierto el debate en el conflicto palestino-israelí y su juicio podría costarle 10 años de cárcel. Organizaciones de derechos humanos exigen su inmediata liberación porque la consideran una víctima de lo que califican una estrategia de intimidación israelí. Volvemos a nuestro país, a la Araucanía. Su casa era consumida por el fuego y si no hubiese sido por su perro, la historia sería otra. Batallón se llama su mascota y fue él quien lo guió en medio del humo y luego lo empujó por una ventana. Una historia de heroísmo en medio de una tragedia provocada por un incendio. Ya vendrá la hora de llorar para la comunidad de La Paz, en Copiulemu, a 34 kilómetros de Concepción. Lo urgente es despejar los escombros de la que fue la casa de don Juan Suazo Arriagada, de 71 años. Sobre las cenizas, y como inspeccionando, está Batallón, uno de los 2 perros que sobrevivieron al incendio. Don Juan le debe la vida.
Él me sacó porque yo veo que alguien me reempuja, porque yo estaba atracado en una puerta que hice una ventanita hechiza, que con un vidrio nomás así bajo. Y por ese vidrio salí yo. Entonces fue que me reempuja y yo siento que alguien me... Y era mi perro, porque él aloja en mi pieza. El perro acompaña a don Juan desde el terremoto de 2010. Presentó problemas en los ojos y para salvarle la vista, don Juan tuvo que ir por 6 meses a controles veterinarios a la Universidad de Concepción. No pensaba abandonarlo. En la madrugada, Batallón tampoco lo abandonó. Cuando desperté, estaba el juego. Y veo un refrigerador que está en el comedor, estaba ardiendo. Empezó por el enchufe del refrigerador. Llegó pillo a don Juanito y el otro finalmente estaba quemado. Los perros adentro encerrados igual. Quien no pudo salir fue su hermano Ezequiel, de 69 años. Lleva solo 8 días viviendo con él, después de haber dejado un hogar de ancianos en Hualqui. Él se venía conmigo, me iba a morir aquí, por esta cuestión de la luz que siempre la cortan. No sé cómo va a pasar esto, yo no me voy a poder quedar así, yo tengo que demandar al de la luz. El municipio de Florida pidió una investigación, pues las fallas en el suministro eléctrico se han vuelto frecuentes. La cooperativa eléctrica Coelcha reconoció fallas del suministro, atribuidas al sobreconsumo, pero ello no necesariamente implica una relación con el incendio. Carabineros aún no tiene un informe concluyente. En el lugar personal de la Bocar realizó levantamiento de muestras de restos carbonizados y de conductor eléctrico para poder verificar si es que hubo alguna falla eléctrica. Pronto en este sitio habrá una mediagua. Ahí será el momento de velar a don Ezequiel. La investigación por las causas de este incendio en La Paz, Copiolemu, recién comienza. Batallón, como antes, volverá a velar el sueño de don Juan. Se ganó su sitio, para siempre, a su lado. Linda historia. Lo que comenzó como una travesura terminó en tragedia. De madrugada, un grupo de jóvenes botó un discopare y su actuar trajo graves consecuencias. En la misma esquina, pero al otro día, 2 autos chocaron, dejando heridos y la pérdida total de uno de los vehículos. Estos sujetos caminan de madrugada por el centro de San Fernando cuando se encuentran con este discopare. 2 jóvenes deciden dañar la estructura mientras un tercero toma fotografías con su celular. El problema se generó la mañana siguiente cuando 2 vehículos colisionaron por falta de señalización. Vengo por Negrete y yo lo único que siento fue el impacto. Sentí como un muro que me topó en la cara porque los airbags se abrieron. Marcela conducía su automóvil por la calle con preferencia cuando el otro conductor la impactó. Al comienzo ambos buscaban responsables hasta que vieron los videos. Y la persona que me colisionó era un joven de Santiago que es psicólogo, Tomás. Y Tomás dice que él no conocía las calles. Entonces que él es de Santiago, entonces él dice, pucha, no estaba el pare. No tenía cómo saber que tenía que frenar acá. A mí por suerte no pasó nada grave a las personas a las cuales conducíamos. Lo preocupante es que, claro, o sea, sin esa señalización cualquier persona se podría haber matado acá. Hace un año que esta profesora de lenguaje permanece cesante. Está complicada, sus ingresos son escasos y el arreglo de su vehículo supera los 2 millones de pesos. Nadie se contactó con ella, pese a presentar una denuncia en fiscalía. Esta travesura pudo haber sido fatal. De hecho, para mí tiene un impacto económico, un impacto psicológico, un impacto a nuestra agrupación animalista. Los videos fueron registrados el 3 de febrero por las cámaras de seguridad de esta tienda comercial. Un trabajador revisó las imágenes para saber qué pasó con el discopare hasta que encontró los verdaderos responsables del accidente. Nos dimos cuenta que no fue la imprudencia del conductor que venía de acá de Membrillar, sino que el hecho de que no está el discopare y la persona, que creo que el conductor no es de San Fernando, pasó y se generó el accidente. Marcela utilizaba su vehículo como ambulancia para animales cuando fue impactada. Ahora que el móvil tiene pérdida total, sus actividades animalistas tendrán que esperar hasta que alguien cancele la reparación. No midieron las consecuencias, no las midieron y eso me duele, me da indignación, tengo mucha pena y quiero que se haga justicia. Esta palabra es muy dicha últimamente. En la mayoría de los accidentes, uno de los conductores tiene responsabilidad, pero en este caso fueron terceros los que pusieron en riesgo la vida de otras personas solo por jugar con la señalética del tránsito.
Reportajes 24. Hace 40 años, justo en la noche de clausura del Festival de Viña del Mar, debutó en Chile la televisión a color. Una transmisión experimental, pero que quedaría marcada como un hito en el desarrollo de este medio de comunicación. El Mundial de Argentina, meses después, sería el gran evento donde la magia del color comenzaría a llegar masivamente a la pantalla chica. Fue una revolución en todos sentidos. Fue un cambio de paradigma. Mucha gente descubrió mi color de pelo en ese momento. Carcuro se veía colorín el año 78. Hoy día ya no, ya se le ve blanco el pelo. Este es un programa para adultos. 1978, un año que comenzó con la realización de un cuestionado plebiscito para consultar por el apoyo o rechazo a la dictadura militar. Y terminó con Chile y Argentina en estado de máxima tensión por el conflicto del canal Beagle. Durante el verano se produjo un hito que quedó marcado en la historia de las telecomunicaciones. Bienvenidos a Viña del Mar. Creo que las palabras en este momento sobran cuando queremos entregarles Noche de todo lo que clausura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, por primera vez se transmitió en colores. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas. Tuve una discusión enorme con Fernando Ubiergo, porque según los técnicos no podía usar el blanco, porque el blanco producía un aura que era como una especie de nube alrededor del cuerpo. Entonces yo le digo, oye, pero ¿qué están diciendo? Yo, ya, tírate nomás, y al final esta cuestión tiene que quedar, ya. Y lo hizo así y salió de blanco. El año anterior, Televisión Nacional compró equipos para transmitir en color, pero solo se podía hacer en forma experimental. Televisión Nacional pudo adelantarse al resto de los canales, puesto que el decreto que permitía televisión a color salió recién en abril del año 78. Durante el año 77 ya también se habían hecho algunos programas, entre otros la Copa Davis, el Happening con Ja. TVN pudo prepararse entonces y ya estaban en bastante buen pie cuando el decreto sale en 78. Hola, buenas noches. La primera transmisión a color se hizo con la final del programa La Canción para Todos los Tiempos, que buscaba una canción chilena. En esa época, la televisión a color estaba en proceso de instalación. Y en Chile eran muy pocas las familias que contaban con un receptor para ver la imagen en el nuevo formato. Había solamente 2.000 televisores a color en Chile, porque no habían importaciones, o sea, estaban a través de Arica, se traían algunos amigos o gente que venía desde afuera o en viaje, pero no había venta de televisores en color en el país, porque ¿para qué iban a vender si no había televisión en color? La gente tenía televisión en blanco y negro, o sea, costó. No era tan barato ir y comprar un televisor a color. Viña influyó mucho en el apresuramiento para la televisión a color que se instale. En febrero se transmitió el Festival de Viña en color, pero casi no había televisores a color en nuestro país. Así, y en marzo se libera la importación de televisores a color. Ese es un dato re importante, es decir, el debut oficial es con el Mundial de Argentina. Un campeonato limpio, un campeonato de lindos escenarios, de buenas canchas. Yo creo que Argentina merece el título. Ahí va quien. Lo más divertido fue que yo creo que durante unos cuantos meses la gente jugó a imaginar que los colores verdes, rojos y amarillos que salían para un lado separados, las imágenes de los futbolistas que jugaban, eran toda una unidad. Y como los jóvenes somos capaces de ver que todo es real, aunque sea mentira, yo creo que los divertimentos más grandes fue ver ese mundial con luces desfasadas, colores desfasados, hasta que el ojo empezó a acostumbrarse y hasta que las máquinas, la tecnología también lo permitió. La llegada de la televisión a color representó un desafío gigantesco para toda la industria. De un día para otro, toda la producción tuvo que hacerse en colores. ¿Qué significó eso?
un cambio absoluto en la industria de la producción. O sea, todos los directores de cine, toda la gente que se dedica a la publicidad, ¿no? Tuvo que empezar a tener equipo en colores, o sea, saber usar cámaras para color, tecnología, aplicación de color. Entonces fue un cambio demasiado fuerte. Maneto, que me muestre por favor el negro anterior para marcar el pulso. Eduardo Rabaño. El único que veía televisión en color era yo, porque tenía el preview, que es la imagen anterior al final, que uno la puede mezclar, hacer efectos, y el final. Entonces cuando yo hablaba con los camarógrafos, decía, dame detrás del muro verde que está ahí, ¿te acuerdas? Ese pájaro rojo, ¿cuál rojo? Me decían. Ellos me decían, ¿cuál rojo? Si yo no veo más que grises. O sea, y tenía entonces, yo me adelantaba a lo que era real, que estaba detrás de la cámara, porque todos los viewfinders, todos los visores eran blanco y negro. El color también impactó las siempre populares transmisiones deportivas. También hubo preocupación de las autoridades deportivas para ir poniendo los contrastes de los colores en las camisetas, en el uniforme completo, ya sea medias, pantalones y camiseta, todo bien muy diverso para poder hacer una buena transmisión. La masificación de la tele a color no fue un proceso rápido, en gran medida por el alto costo de los aparatos que tenían un precio cercano a los $700 de la época, algo así como 500.000 pesos al cambio de moneda actual. Se popularizó entonces un ingenioso pero sencillo sistema para producir la ilusión del color. En las pantallas de blanco y negro se le colocaban unos filtros que eran unas pantallas transparentes, como llenas de puntitos, así, que tenían como, yo no soy técnico, no tengo nada de técnico, pero donde ahí estaban todos los colores en los puntos puestos. Entonces no es que el rojo se veía rojo, pero te da la sensación de colores, que era una cuestión absolutamente nada. La gracia de las dos televisiones es que son compatibles. Entonces los televisores antiguos seguían viendo la televisión blanco y negro, lo que era color, pero lo veían en blanco y negro con las mismas características de como lo veían antes. Aquí viene el gran triunfador de la noche, el hombre que se ha llevado los aplausos, el pequeño gigante del Caupolicán. Se pasó, gritaron las 4.000 personas acá. Mucha gente descubrió mi color de pelo en ese momento. No es una anécdota, sino que es un hecho de la causa que ocurre a partir de 1978. Dentro de un momento, el equipo técnico de iluminación trabaja, la cámara trabaja, la emoción inunda el Estadio Chile. Martín rumbo al cuadrilátero. 11:25 de la noche. Pero en ese tiempo todavía existía la figura del contrabando, cosa que ya no se usa. Y venían fundamentalmente desde el norte, desde Iquique, llegaban. Y esos televisores eran con transformador, porque no venían con la corriente de 220 adecuada para Chile, sino que venían con 110. Eran modelos que se traían directamente desde Japón o de Estados Unidos, no sé de dónde, pero uno de repente tenía algún amigo y le decían, tengo televisores en colores mucho más baratos, y costaban, claro, la mitad de lo que costaban en el mercado. Adiós. Rafaela, era tu hermana Ana, la que llamaba y decía que me amaba. Mi hermana Ana. Del popular Antú de fabricación nacional, pasando por el IRT, el Sanyo y el Boloco hasta llegar al Sony Trinitron. Salto tecnológico que llegó a miles de hogares en el formato NTSC de 525 líneas. El diseño era un diseño que podía entrar en cualquier lugar del departamento o de la casa, y además era cómodo, no tenía más de 4 perillas, ya que eso es súper importante. Por los lados tenía como un pequeño color a madera. El aparato comunicacional de la dictadura vio rápidamente en la televisión a color un eficaz instrumento de propaganda. La dictadura viene saliendo tal vez de la etapa de la represión más dura y empieza a pensar en su proyección. La economía empieza también a crecer y el gobierno de Pinochet usó el televisor como una suerte de símbolo de las bondades del nuevo modelo económico.
En más de una oportunidad, Pinochet mencionó el televisor en sus discursos como un indicador concreto de bienestar. De cada 7 chilenos, uno tendrá automóvil. De cada 5, habrá uno con televisión. La televisión fue el medio oficialista por antonomasia, eso hay que tenerlo muy claro. Si bien eventualmente surgieron medios de prensa de oposición, radios de oposición, con la televisión eso no ocurrió. La televisión era absolutamente oficialista. Y la televisión a color entonces vino de alguna manera a reforzar esa función evasiva, distractiva. Sigue la música, continúa el baile. Son los Top 30. El show business, el espectáculo, adquirió otro ribete, o sea, la televisión, y en ese sentido Televisión Nacional de Chile, muchos canales, se convirtió en un espectáculo en colores. Y ahí traíamos hasta el Frank Sinatra, traíamos si queríamos, era un momento extraordinariamente extraño. Por amor, no quiero más vida que su vida. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo. La modernidad, las nuevas tecnologías, el abrirse al mundo, o sea, una serie de cosas impactaron a este país violentamente. O sea, Chile dejó de ser el país de blanco y negro, que había sido hasta el 73. ¿Ah? ¿Te fijas? El concepto de país blanco y negro a este país glamoroso y de colores. Yo creo que el cambio fue tremendamente profundo. El Mundial del 62 no solo quedó marcado por el tercer lugar obtenido por Chile. El evento deportivo también se convirtió en el impulso que faltaba para la masificación de la televisión en blanco y negro. En la Copa del Mundo de Argentina 78 hizo su aparición la TV a color. Tecnología que en base al funcionamiento de 3 cañones de electrones que representaban los colores primarios rojo, verde y azul, marcó toda una revolución en la industria de las telecomunicaciones. En el recordado Mundial de México 86 debutó el control remoto. Y en Alemania 2006 se comenzó a transmitir masivamente en alta definición. El último gran salto en la historia de la TV. Como avanza tan rápido la tecnología, ya de Full HD pasamos a hoy a lo que es 4K. Y de 4K ya pasamos a OLED. Ya podemos mezclar en un solo televisor, podemos mezclar sonido desde la misma pantalla hasta la calidad de imagen que destacan los colores. Hace 40 años debutó el color, un invento que cambió la forma de ver televisión y que acercó el mundo a los chilenos. Y la vocera de la Fiscalía Nacional afirmó que hubo inactividad evidente y manifiesta del gobierno en la Operación Huracán. Eso mientras Carlos Palma, persecutor a cargo de la investigación, no descartó nuevos involucrados en la posible adulteración de pruebas. No pasó ni un día para que la Fiscalía Nacional respondiera a lo anunciado este lunes por el gobierno, puntualmente después de que se conociera que el Ejecutivo hará una presentación al fiscal nacional respecto al cierre de la Operación Huracán y también por un trato supuestamente poco deferente que se le dio al abogado de la Intendencia. Nadie puede aprovecharse de su propia negligencia y probablemente es eso lo que llevó a usar esa expresión. Ya, ¿pero tú lo sigues calificando como negligencia? Inactividad evidente y manifiesta, sí. Mientras los persecutores de Los Ríos, Aysén, Araucanía y el fiscal nacional se reunieron una vez más para intercambiar información, esta vez respecto a las 10 causas agrupadas bajo el liderazgo de Carlos Palma. A ver, se está investigando en el marco de la investigación que está a mi cargo delitos de falsificación de instrumento público, delitos de obstrucción a la investigación, delitos de denuncias calumniosas, delitos de sabotaje informático, delitos de violación a la ley de inteligencia, entre otros. En primera instancia, el fiscal no se cerró a la reciente petición del Ejecutivo, que solicitó el fin del secreto impuesto en la investigación. Pero no solo eso, Palma tampoco descartó la existencia de nuevas diligencias, menos aún de más involucrados. Existió manipulación de evidencia y eso llevó al Ministerio Público a tomar la decisión de no perseverar. Sí rescato que esto no es un tema institucional. Si eventualmente aquí existen responsabilidades penales, estas son personales.
Eso en Santiago, porque en Temuco una audiencia que se suponía duraría horas solo se extendió por 10 minutos. Y eso porque el tribunal estimó que la audiencia no fue notificada a todos los imputados en la posible adulteración de pruebas en la Operación Huracán. Suspensión de la audiencia para garantizar que todos los intervinientes que tienen derecho a asistir puedan hacerlo. Que mis defendidos desean prestar declaración ante un tribunal imparcial, toda vez que la investigación que está llevando el Ministerio Público no ha ofrecido suficientemente garantías para la declaración de ellos. Próxima audiencia en la que además la defensa del señor Smith y 6 carabineros buscará que la investigación sea trasladada a Santiago, impugnando la competencia del Tribunal de Temuco. Aguas cristalinas, un territorio salvaje, una indómita naturaleza rodeada por kilómetros de mar en el Océano Pacífico. Se trata del archipiélago de Juan Fernández y sus poco explorados paisajes. Todo, escuche bien, a tan solo 2 horas de Santiago. Poco se sorprendería si le digo que estamos en el Caribe. Las imágenes ya las ha visto. Aguas turquesas, pececitos de colores, el mar en calma, ya está un poco más cálido. Sensación de libertad absoluta, vacaciones ideales, pero resulta que no. Con orgullo podemos decir que no estamos en ninguna playa de Centroamérica ni del Caribe. Son costas chilenas. Sí, y a 2 horas de Santiago. Es Juan Fernández y sus indómitos paisajes que en los próximos minutos disfrutará junto a este equipo de 24 horas. Partimos en un sector aledaño al aeropuerto de Santiago. Los vuelos a la isla se realizan 3 días a la semana cuando las condiciones lo permiten. Debajo del asiento usted el chaleco salvavidas. 550.000 pesos el vuelo ida y vuelta, un alto precio, pero que además comprende tramos en camioneta y bote llegando a la isla. Son 2 horas y 15 minutos volando sobre el Pacífico hasta comenzar a observar las montañas que emergen desde el mar, coronadas siempre con blancas nubes que le entregan al vuelo uno que otro movimiento. Y los que nos dan la bienvenida son ellos, justamente el lobo fino, conocido aquí en el territorio insular, luego de ser pensados totalmente extintos. Al ser descubiertos en el siglo XVI se empezó la caza indiscriminada de ellos. Sin embargo, en 1965 se descubre un pequeño grupo y desde entonces su conservación aquí en la isla Juan Fernández. Su población aproximada hoy día llega a los 16.000 especímenes. Entre centenares de lobos marinos debemos subir a la lancha con la que navegamos cerca de 1 hora más, rodeando este conjunto de islas ubicadas a 675 kilómetros del continente. Hasta que llegamos al lado noroeste de la isla Robinson Crusoe, la bahía de Cumberland, el único pueblo existente en el archipiélago, con menos de 1000 personas como habitantes permanentes. Uno de ellos es Alberto Vergara, con quien nos lanzamos nuevamente al mar para ir en búsqueda de la famosa langosta de Juan Fernández. Esta es la hembra, digamos, que tiene sus gualetitas más largas. Acá los pescadores artesanales se han autoimpuesto una serie de regulaciones que, si bien hacen más difícil su trabajo, han convertido a su pesca en un ejemplo para el mundo. De aquí hasta aquí, digamos, tenemos esta medida, pero también se mide con pie de metro, va aquí. Ya, perfecto. Esta está grande, esta está comercial. Está justo en la medida. Claro, si uno la coloca aquí y golpea ahí arriba, se devuelve al mar. Si es que está con huevos, evidentemente no la saca. Todo se devuelve al mar, sea de medida, del porte que sea. Todo se devuelve al mar, porque no, acá no se permite, digamos, la langosta con huevos. Ayúdale, Pipe, para allá, para que pase bien para
proa, para que amarren en la proa. Estamos preocupados para nosotros ya preparar a los que vienen detrás de nosotros y tengan el mismo pensamiento que nosotros, que no sean tercos, que no piensen para ellos, no piensen para los que vienen detrás, para las nuevas generaciones que van pisando esta tierra. Hace 120 años, cuando nadie hablaba de sustentabilidad, estos pescadores artesanales de la isla de Juan Fernández ya se preocupaban de la preservación de esta especie. Hoy han evolucionado y, como nos muestra don Wilson, tienen etiquetas como esta blanca que contiene un código que cualquiera de los clientes que pudiese llegar a consumir este producto en el mundo puede introducir en una página web y tener incluso la fotografía de quien lo pescó. Una vez en tierra nos encontramos con Ilka. Yo fui una de las primeras plásticas. A los que llegamos de afuera nos dicen plástico aquí. Vive sola con este bote para paseos, más un hospedaje en casa se mantiene. Yo vine de vacaciones, yo venía en carpa, me vine en una goleta. Y bueno, me fui quedando de a poco, vine por 15 días, me quedé 3 meses. Y después al año siguiente volví y así. Y de eso han pasado más de 50 años. Claro, 52 años. 52 años. ¿Y echa de menos algo? No, nada. Le pedimos a Ilka que hiciera un llamado a los turistas para visitar la isla y nos sorprende con esta particular invitación. Bueno, que vengan, pero, o sea, se vaya renovando, digamos, no sé quién, tanto tiempo para que tengan toda la oportunidad. Vengan 4 o 5 días y se vayan renovando. Y por singular que resulte, acá casi todos opinan lo mismo. No les interesa un turismo masivo. Más bien buscan preservar un pequeño paraíso que han construido, sobre todo después de lo duro que el destino golpeó a la isla en 2010. Producto del tsunami en las costas de Robinson Crusoe. Cuando empezó a subir el agua, ahí tomé aire yo y empecé a ubicar por dónde salir, pero mientras subía el agua, llegó casi al camino de arriba y cuando bajó, se retiró el mar, digamos, ahí ya rompió todo, arrastró con todo. A mí me sacó un pedazo de nariz, me hizo un tajo acá, me dejó coja, en fin, raya entera. Ilka logró sobrevivir, pero a 500 metros de ella están los 10 que no lo lograron y el recuerdo de los 6 que nunca aparecieron. Una historia que 8 años después aún es una cicatriz profunda en el poblado, que hoy ya se ha levantado. Cruzando la calle del cementerio, un partido de voleibol así lo demuestra. La tranquilidad de salir una noche, que tú sabes que vas a llegar a tu casa, que no te va a pasar nada, no andas con miedo, a diferencia del continente. El continente tú sales, no sabes si vuelves a tu casa, eso. Yo creo que eso acá, y la tranquilidad que tiene, por los verdes que tiene, que te dan una paz. Así que no, acá es todo paz. El que viene acá yo creo que de eso se enamora en realidad. Tíralo ahí. Otro ritmo tiene la isla, todos acá se conocen, provienen de las mismas 22 parejas que inicialmente llegaron a colonizar este paisaje, pero cada ciertos meses aparece algún turista con ganas de desconectarse en este pedacito de tierra entre las aguas del Pacífico, como esta familia del continente que hace solo 2 horas pisaron por primera vez este territorio tan poco conocido por los chilenos. El vuelo, que es lo que más preocupa a la gente, fantástico, ningún problema. Lo que es vuelo, el bote después, precioso. Era algo pendiente que teníamos con la familia, de venir para acá. Siempre nos ha gustado la parte del turismo, pero aventura. Claro que para llegar hasta acá hay que tener presupuesto. Al pasaje en avión de 550.000 ida y vuelta hay que sumarle el alojamiento. Una buena alternativa es esta. Es el Isla Pacífico Eco Lodge, con habitaciones desde los 46.000 pesos por persona. Podemos hacer buceos, cabalgata,
mucha flora y fauna endémica, así que los dejamos cordialmente invitados para que vengan a visitar este destino único en el mundo. A 1,5 cuadras de distancia, como casi todo en la isla, está uno de los imperdibles a la hora de almuerzo, Juan y el mítico vidrio lazo, algo así como un fast food, pero al estilo de Juan Fernández. Es un lomo en realidad de más o menos unos 350 gramos de filete y se tira a la plancha, lleva queso y de ahí el pan, que es un sándwich con vidriola, lechuga, tomate, palta, mayo. Claro que para comerlo acá siempre hay que estar atentos al invitado de piedra, el inesperado viento de todos los días. Con las energías necesarias comenzamos la ruta a uno de los miradores más tradicionales de la isla, el mirador Alejandro Selkirk. Son casi 3 kilómetros de pendiente que recorrió permanentemente el marinero escocés que estuvo 4 años y 4 meses totalmente solo en esta isla, luego de discutir con el capitán del barco en el que viajaba. Era 1703 y se internaba en este tupido bosque rumbo a la cima de las montañas, donde se pueden ver a ambos lados de la isla, con la esperanza de observar algún barco que lo rescatara. Hoy los turistas pueden recorrerlo luego de pagar los 3.500 pesos de entrada al Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, creado para la conservación de las más de 137 especies de flora endémica y 213 especies nativas que conforman un bosque de más de 4 millones de años. Pero lo más impresionante quedaría para el final. Varios metros más abajo nos reunimos con Germán, dueño de Mare Nostrum Expediciones. A bordo de su lancha solo unos minutos son suficientes para observar lo que esta isla esconde bajo el mar. Cerca del 62% de estos peces solo existen aquí. Verdaderos jardines submarinos, llenos de color y de las infaltables visitas de los lobos marinos, que convierten la experiencia en única e inolvidable. Y la gente que no tiene conocimiento de sumergirse, nosotros hacemos clase, se llama bautismo submarino y tiene un costo de 50.000 pesos por persona. Y en 3 horas y media puedes lograr sumergirte y apreciar toda la belleza y riqueza que tenemos acá. Es uno de los lugares del mundo privilegiados para practicar el buceo, por su biodiversidad, por su transparentes aguas y la temperatura que también es muy rica, 19 grados, 20 grados estamos acá. Es cierto, con el mismo presupuesto usted podría darse un gustito en cualquier otro paisaje fuera de nuestras fronteras y probablemente muy pocos opten por la alternativa nacional, pero al menos es bueno saber que en un rincón perdido seguimos teniendo un pedacito de paraíso que muchos valoran en el mundo y que un pequeño pueblo lucha por mantenerlo intacto, inalterable, entendiendo que su mayor riqueza es la posibilidad que la naturaleza les da para vivir refugiados en medio del mar. 24 horas de post. Un inmueble patrimonial convertido en un conjunto de viviendas sociales. Es la iniciativa porteña para reutilizar espacios urbanos en abandono, como el conocido edificio Liberty en pleno casco histórico de Valparaíso. Es una construcción de fines del siglo XIX y el lugar donde nació el Liberty en 1897, conocido como el primer bar del país, un rincón de la historia y del patrimonio porteño que aún está vigente aunque tiene una doble cara. Esta es la otra parte del edificio, algunos sectores habitados, el resto abandonado, desmantelado y en deplorables condiciones, situación que podría cambiar con un proyecto que convertirá este edificio en viviendas sociales. Para evitarlo esto tendrían que hacer muchas cosas aquí, arreglar el alcantarillado, y somos la única plaza que no tiene baños públicos, tenemos una pileta y no tiene agua. Sí. ¿Cree que el lugar está abandonado? Abandonado, demasiado abandonado. Se trata del edificio Tazara en pleno barrio Puerto de Valparaíso. Posee 3 niveles y abarca una manzana completa a solo pasos de la iglesia La Matriz.
antigua construcción que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el municipio, pretenden refaccionar, acondicionar y habilitar 22 departamentos para arrendar y así recuperar el patrimonio y el barrio donde se encuentra. Está en una fase de estudio preliminar para determinar si en términos estructurales cómo está el edificio, si es que hay que intervenirlo vaciándolo completo o no. La idea es mantener el primer piso con la lógica de la línea comercial. Hay una parte que está deshabitada, los otros vamos a tener que concordar con los habitantes actuales cuál es el plan de mitigación que vamos a elaborar. Una antigua construcción emplazada en un sector, según sus vecinos, olvidado. La delincuencia, la droga y la suciedad han hecho de las suyas. Proyecto que pretende revertir el estigma que posee el entorno de la Plaza Echaurren. Además, mejorar las condiciones para vivir a 22 familias que tendrán la posibilidad de arrendar por menos dinero una vivienda digna en un edificio patrimonial. Y una intensa búsqueda realiza la Armada y las policías de una embarcación desaparecida en el lago Yanquihue. Ello tras el hallazgo del cuerpo de uno de los tripulantes del velero. Luis Brescia Pizarro, de 85 años, empresario de la región de los lagos, salió a navegar desde Puerto Varas junto a su hijo y su nieto. Pero la nave nunca retornó, por lo que su familia dio aviso a carabineros para iniciar la búsqueda. Veraneantes localizaron el cuerpo del hombre mayor en la orilla de una playa de Puerto Octay, pero hasta ahora nada se sabe de su hijo de unos 50 años ni de su nieto de 20. Los rastreos se realizan por tierra en el lago y ahora se sumó un avión de la Armada para intentar localizar a los tripulantes y la embarcación que no estaba inscrita en los registros navales. En el Puerto Vara hay una denuncia por presunta desgracia a favor de esta persona, quien habría salido hace un par de días junto a su hijo y su nieto en un velero al lago Yanquihue. Como el cadáver portaba identificación, se logró establecer que esta persona había sido denunciada por presunta desgracia, inicialmente junto a una persona más. Luego se logró establecer que eran dos más las personas que aún se encuentran desaparecidas, entiendo. Veo algo flotando, lo que parecía un flotador. A esto le digo que me pase una linterna y al acercarme más con la luz, veo la camisa, luego el flotador y luego veo prácticamente a la persona. Y vamos a nuestra página de Facebook, donde preguntamos sobre el caso de Emelyn. José Navarro quedó en prisión preventiva y formalizado por sustracción de menores, pero su abogado asegura que la niña aceptó irse con él de manera voluntaria. ¿Usted cree esta versión? Hasta ahora un 55% de las personas dice que sí y un 45% de quienes han participado no la cree. Usted aún puede votar y dejar su comentario en el fanpage de 24horas.cl. Y hasta aquí esta edición de 24 Horas Central. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Que tenga buenas noches. Presentamos 24 Horas Central.